Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. Les saluda el profesor Nelson Abraham Alegría Reaza, docente de matemáticas. La clase de hoy está dirigida para estudiantes de séptimo grado secundaria a distancia en el campo. Vamos a ver lo que son expresiones algebraicas. La primera diapositiva nos representa un ejemplo para que podamos introducir el contenido. ¿De qué se trata este? Bueno, dice así. Escribamos una fórmula que nos ayude a determinar la cantidad de dinero necesario para comprar 3 cuadernos universitarios. ¿Qué datos tenemos? Bueno, cantidad de cuadernos, 3. Precio de cada uno de los cuadernos, desconocemos el precio de cada uno de ellos, entonces le adjuntamos lo que es una incógnita o una variable. La fórmula, ¿cómo sería? Bueno, se representa, ¿verdad? Multiplicar la cantidad de cuadernos por el precio que desconocemos y lo estamos representando con la letra X. Entonces la expresión sería 3X. Veamos ahora la siguiente diapositiva. En esta tenemos el concepto de una expresión algebraica. Es una estructura matemática, ¿verdad?, formada por números y variables, enlazada con signos de operaciones. ¿Cuáles son estos signos de operaciones? Por lo general, suma, resta, multiplicación, división. Tenemos ahí 3 ejemplos. El primero dice 5x más 1. ¿Qué signo o qué operaciones tenemos? Cuando tenemos 5x, realmente lo que tenemos es una multiplicación, 5 por x, más 1, entonces tenemos 2 signos de operación. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo donde tenemos raíz cuadrada de 4a, realmente el 4 se está multiplicando con la variable, por eso tenemos ahí 4 por a. Lo mismo sucede con el tercer ejemplo, a más b por c. Veamos ahora la siguiente diapositiva. ¿Qué es una expresión algebraica y cuáles son sus elementos? Entonces tenemos la expresión algebraica más simple, lo que es, ¿verdad?, un monomio que tiene cuáles son sus términos. Signo, que en este ejemplo tenemos el signo menos. Coeficiente numérico, que en este caso sería el 10. La parte literal, que sería la variable con la cual desconocemos su dato y lo representamos con una letra. Y el grado, que lo representa el exponente de la misma parte literal. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Acá nosotros vamos a ver lo que es traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico o viceversa. Para traducir representamos las cantidades desconocidas con letras, eso es importante, o variables que cumplen con las propiedades. ¿Cuáles son estas? Que se pueden sumar, multiplicar, restar, dividir, obtener raíz cuadrada o elevar a un exponente. Veamos la siguiente diapositiva. Acá tenemos un ejemplo de cómo del lenguaje común pasarlo a un lenguaje algebraico. Dice así en el lenguaje común. En un corral hay 12 cerdos. ¿Cuántos cerdos hay si se compran algunos más? Como desconocemos la cantidad de cerdos que se compran, pues lo representamos con una variable, en este caso x, más los 12 que hay, entonces lo representamos algebraicamente como x más 12. El otro ejemplo que tenemos ahí mismo en la diapositiva dice, la suma del duplo de un número más la mitad del otro. Desconocemos el número, así que lo representamos con a. El duplo sería 2a, más la mitad de este, que sería 1/2 de a. Entonces la expresión algebraica sería 2a más 1/2 de a. Siempre teniendo en cuenta cuáles son las incógnitas. Veamos la siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenemos 4 ejemplos más, lo cual vamos a hacer lectura y vamos a representarlo algebraicamente en la pizarra. Prestemos atención en la pizarra. El primero dice, el número de kilómetros que recorre Juan y Roberto si el primero recorre 2 kilómetros más que el segundo. Entonces digamos que el segundo recorrió X kilómetros, que no sabemos cuánto es, entonces le juntamos lo que es una variable. Y el primero 2 kilómetros más que el segundo, entonces sería X más 2. Y esa sería la respuesta del primer ejemplo. El segundo dice, lo vamos a leer, el segundo dice la mitad del cuadrado de un número. O sea, la mitad del cuadrado de un número que desconocemos, ¿verdad? Lo elevamos al cuadrado y le sacamos mitad. Ahí tenemos la expresión algebraica. Veamos el tercero. El tercero dice, el número de vacas que quedan en un corral después de vender alguna de ellas, si originalmente habían 50. Entonces, habían 50 y se venden alguna de ellas que desconocemos la cantidad, entonces lo representamos con una variable, 50 menos x. Y el cuarto ejemplo dice, un número aumentado en su mitad. Un número, desconocemos este número, lo representamos con una variable, una letra, vamos a decir x, sumado o aumentado, es una suma, a la mitad de este, o sea, x medio. Y listo, así hemos representado, ¿verdad?, expresiones
común a un lenguaje algebraico. Veamos ahora la siguiente diapositiva. En esta tenemos la tarea de esta semana, la cual, ¿verdad?, tienen que resolver, presentárselo a su maestro de aula de clase para su respectiva evaluación. Vemos, chicos, hasta la próxima.